El tema se llama Superando Momentos Difíciles. Amén. Vamos a orar, no se me va a olvidar. Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias porque esa presencia tuya, Señor, tan sabrosa para nosotros, Señor, tan rica aquí adentro de nuestros corazones, Señor, tan especial, Señor. Nosotros sabemos que tú nos amas, bendito Dios, pero siempre das más, bendito Dios, y nos hace sentir tan tuyos, bendito Dios, no sé, esa manifestación que tú das, Dios de los cielos, al tocar nuestros corazones, Señor, nos fortalece para continuar en esta obra, Señor, que tiene el sentido que tú le has dado para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cumplir el propósito, bendito Dios, que seamos obedientes a ti, que nos sujetemos a ti, que busquemos de tu palabra, Señor, que seamos fuertes, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a empezar leyendo Juan 16. Ya les voy a dar el versículo. Pues el tema se llama Superando Momentos Difíciles porque en realidad nosotros como cristianos tenemos momentos difíciles. Vivimos momentos difíciles, pues nadie dijo que no los íbamos a pasar. O sea, cuando el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Hemos usado muchas veces el ejemplo de que el Señor dice, aquel que construyó, ¿verdad? El sensato, ¿verdad? Que construyó su casa sobre la roca, ¿verdad? Sí, alguien que fue diligente y dice, y aunque vengan vientos, ¿verdad? Y aunque vengan lluvias, la casa permanece. Entonces a nosotros nos establece bien el Señor que van a venir vientos, que van a venir lluvias, van a haber tempestades sobre la casa, pero la casa va a permanecer firme porque está fundamentada, ¿verdad? Está cimentada en la roca que es Cristo. Y eso es a través de su palabra. Aquí en Juan 16, 33, el Señor Jesús dice, pues viene hablando desde el 25 ahí, pero aquí en el 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Dios, a través de Jesucristo, nos establece bien el decir, miren, ustedes están en el mundo. Jesús mismo dijo, no son del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces Él dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, ¿sí? Va a haber momentos difíciles. Vamos a vivir circunstancias que no nos agradan, circunstancias que tal vez nunca pensamos que nos iban a pasar a nosotros, ¿verdad? Porque nos establecemos en el Señor, caminamos en Él y a veces vivimos situaciones que uno diría, pero si yo como cristiano no debería de haber vivido esto, ¿verdad? Pero se da en realidad porque a veces Dios lo permite. Dios permite que nosotros vivamos circunstancias de estas. O a veces, o la mayoría de veces, o casi todas las veces, somos nosotros los que nos metemos, ¿verdad? En ese tipo de problemas. Somos nosotros que a pesar de conocer la palabra, a pesar de ser advertidos, a pesar de conocer que no está bien, ¿verdad? De saberlo porque tenemos el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, ahí vamos, ¿verdad? Y entonces vivimos esos momentos difíciles porque nosotros tomamos la decisión. El asunto es cómo superarlos, buscar en realidad nosotros superar esas situaciones, porque como les decía, digamos, voy a Lucas, ahí en Lucas 21, a veces el Señor permite que esas cosas nos pasen, ¿sí?
Lucas 21:31. Lucas 21:31 les dije, ¿verdad? Bueno, no ese es el texto, porque aquí dice así que también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. No, es, perdón, es 22:31, perdón. Voy a corregir aquí mi apuntito. Gracias. 22:31. Dice el Señor hablándole a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren este ejemplo, yo aquí puse, veamos el caso de Pedro, ¿verdad? Porque el Señor le está diciendo, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y cuando Jesús no dice, pero mira, Pedrito, yo no voy a dejar, ¿oíste? ¿Sí? No voy a permitir que algo así te pase, mijo, ¿verdad? ¿Me entienden? No, el Señor comienza a decirle, yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? Vas a tener que ir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y para qué lo quería Satanás? Para zarandearlo, dice. Imagínense, nosotros llevamos una vida tranquilita y feliz de la vida en el Evangelio y todo es color de rosa, ¿verdad? Sí. Y volteamos, entramos a la iglesia, volteamos a ver para allá y palomitas se van para allá, ¿verdad? A este lado también, ¿verdad? Y sonrisitas y todo va bien. De repente comienza el zarandeo, ¿verdad? Sí. Casi podemos comparar, bueno, que es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos así, todos cuando de repente empieza a temblar, ¿verdad? Las cosas cambian, ¿verdad? Las caras cambian, las actitudes cambian, ¿verdad? Sí, que está todo tranquilo y de repente comienza a temblar y se puede dar cuenta uno de los cambios de un momento. Bueno, así es en realidad que Dios permite a veces que nosotros seamos zarandeados. Pero Jesús dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. O sea, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro o qué es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros? Momentos difíciles van a tener, pero es necesario que ustedes sepan que yo estoy con ustedes. En el mundo van a tener aflicciones, pero tienen que tener paz en su corazón. Ustedes tienen que saber que yo he vencido al mundo, ¿sí? Nosotros debemos de confiar en eso. Si de repente se nos viene algo que hay que, como decimos, del aire, ¿verdad? Sí, alguien dice, a mí los clavos me caen del cielo, dicen, ¿verdad? Bueno, a veces pasa eso. A veces Dios permite que nosotros pasemos ahí, pero lo permite porque nos conoce, porque sabe de qué somos capaces, sabe cómo nos hizo Él, sabe cómo nos ha preparado, conoce en realidad nuestra vida y lo que Él nos ha dado a nosotros para poder salir adelante, para superar el momento difíciles. Por supuesto que hay momentos difíciles, pero miren Pedro aquí, ¿qué momento, de dónde digamos en este momento cuando está pasando ahí Pedro? Ha hecho algo, vamos a decir que nosotros a veces nos preguntamos, ¿y yo qué hice de malo pues? ¿Verdad? Para merecerme esto, porque nosotros creemos a veces que Dios nos castiga, porque tenemos la mentalidad aquella de, no toque ahí patojo porque Dios lo va a castigar. Ay, decía el niño chiquito, ¿verdad? Y toma en su corazón y en su vida comienza a guardar de un Dios que castiga, ¿verdad? Un señor así bien enojado, ¿verdad? Sí, que se pone verde de enojo a veces. Y cambiamos en realidad en nuestro corazón la forma de ver a nuestro Dios, que es amor.
Y si Él por amor permite que nosotros pasemos algo, es porque algo nos quiere enseñar, es porque confía en nosotros. A Job permitió que viviera todo eso. No conocía a Job, pues, hasta se lucía un poco el Señor con Job, ¿verdad? Le decía a Satanás, no has considerado a mi hijo Job. ¿Me entienden? Él de verdad confiaba tanto en Job, conocía tan bien a Job, que él podía en realidad, como decimos nosotros, ¿verdad?, dar la cara por Job, ¿verdad? ¿Me entienden? Meter las manos al fuego, como decimos nosotros, por Job. Entonces, cuando el Señor permite que nosotros vivamos circunstancias difíciles, momentos duros, es porque Él sabe que nosotros podemos salir. Y aquí intercede, aquí le está diciendo, mira, yo ya oré, Pedro, para que tu fe no te falte. Y nosotros sabemos que conforme dice la palabra, el Señor está intercediendo hoy por nosotros. De hecho, es el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿sí? No hay otro, sino dice Jesucristo, hombre, dice la palabra, ¿verdad? Él está intercediendo por nosotros. Está constantemente diciendo, pidiendo que la fe no nos falte en medio de esas circunstancias que nosotros podemos vivir. Aquí adelante en Lucas 23, 26. Dice, está hablando de la crucifixión de Jesús y dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y está hablando del momento en que Jesús va con la cruz, ¿verdad?, hacia el Calvario. Ahora, ¿por qué voluntad iba Jesús a esa cruz del Calvario? ¿Sí? Él puso su vida porque Él quería ponerla, pero también era la voluntad del Padre que Él fuera, porque Él le pregunta ahí cuando tiene la copa en Getsemaní, le dice, si esta copita amargada, ¿verdad? Sí, donde van todos los pecaditos de don Estuardo Sandoval, puede pasar delante de mí. Ya esa era una copa muy amarga, y ya sumados a los de otros Estuarditos Sandoval por ahí, ya la cosa se ponía más amarga todavía, ¿verdad? Y dice, si puede pasar, que pase, mas hágase conforme tu voluntad. Y la voluntad del Señor es, ve. ¿Sí? Porque ni siquiera hay una respuesta, vamos a decir, la respuesta está implícita. Pero dice que Jesús ahí aprendió obediencia, ¿verdad? Jesús no ven que sea, sí, solo yo, porque no escogiste a otro, como nosotros, ¿verdad? ¿Y yo por qué? Decimos nosotros, ¿verdad? Como que fuéramos los santos en realidad. Pero a veces Dios permite que nosotros pasemos eso realmente para fortalecer nuestra vida también, ¿sí? Dios nos conoce, y si nosotros tenemos confianza en Él, vamos a salir de las situaciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan de aquella reflexión de aquel anillo que le habían dado a un rey, verdad? Y que ahí adentro del anillo le habían puesto un papelito o una escritura que decía, esto va a pasar, ¿verdad? Entonces es como un aliento del Señor siempre a nosotros para decirnos, tranquilo, va a pasar, pero necesitas creer que yo estoy contigo. ¿Sí? Eso es bien básico para que nosotros podamos superar las circunstancias, incluso en las que nosotros nos metemos, porque hay cosas donde nosotros nos metemos. Hasta el diablo le echamos la culpa a veces, y como decíamos aquí la semana pasada o el domingo, pobre diablo, ¿verdad? Él no tiene nada que ver en esto, sino fui yo el que decidió meterse al problema. Pues estando en el problema, si yo tengo la fe en el Señor, puedo superar el problema. Yo puedo ir, lo primero que tengo que hacer es ¿qué? Arrepentirme, ir delante del Señor y pedirle perdón, y ahí empezar el proceso. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos llegar con el Señor y, sí, Señor, perdón, gracias, 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 y ya salir y se acabaron las consecuencias. No,
Las decisiones de las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias, porque la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Pero Dios, en su bondad, como decía David decía, yo prefiero caer en tus manos, Señor, que caer en las manos de mis enemigos. Mejor en tus manos, porque en tus manos yo te conozco. Tú eres misericordioso. ¿Ven? Y la misericordia de Dios lo que representa es que no recibimos lo que nos merecemos. En realidad nosotros no recibimos lo que nos merecemos, mereceríamos más, pero la misericordia del Señor es la que nos alcanza a nosotros, y si nosotros nos sometemos a Él, si nosotros en realidad tomamos la palabra y decimos, bueno, yo ya me metí en el problema, sí lo reconozco, sí me arrepiento, perdón Señor, pero lo que venga lo voy a vivir en paz porque tú vas a estar conmigo. ¿Sí? Tú ya me perdonaste y sabes que puedo pasar estas circunstancias, las voy a pasar. Y no las voy a volver a cometer, porque eso también está esperando el Señor, que haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón para poder avanzar. En Lucas 21, regresemos. 22 es entonces, porque yo había puesto 21. Si quieren me regañan, yo puedo superar esa consecuencia, ese momento difícil. Lucas 22, 32. Ahí el Señor le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, dispuesto estoy, Señor, a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Quién se metió al problema? Pedro. ¿Sí? ¿Quién abrió la bocota al lagarto? Pedro. Él hubiera, miren, de verdad, si solo no hubiera estado el 33 y el 34 aquí, digamos. Porque el Señor le dijo, ¿te van a zarandear? No, sí, Señor, dice, dispuesto estoy a ir contigo, no solo, dice, a la cárcel, sino a la muerte. ¿Sabía Jesús que iba camino a una muerte física? Que su cuerpo iba a ser entregado ahí. Sí sabía Jesús, ¿ves? Pero ven, Pedro abre la bocota, porque a veces nosotros nos llamamos de muy valientes también, ¿verdad? Pero somos valientes, tenemos corazón, tenemos una formación del Señor para ser valientes, eso no hay duda. El asunto es que cumplamos lo que decimos. Pero adelante, ahí en del 54 en adelante, vemos cómo Pedro niega al Señor 3 veces. Él le dijo, tú me vas a negar, vas a decir que no me conoces. Y no, mira, si a ti te hemos visto, no, están confundidos, yo no soy, ¿verdad? Diría como aquel niño que se recuerda en el hotel, mi hermano gemelo, diría. Ese niño no la hizo bien, ¿verdad? Bueno, para llevarse otra refacción, ¿verdad? Ya se lo dieron a mi hermano gemelo. Pues así pudo haber dicho Pedro, mi hermano gemelo. Ay, ese viera cómo es usted. Ucha, ahí anda metido con el Señor Jesús. Yo no. Algo así, ¿verdad? O la doble personalidad, ¿verdad? Puede ser a veces nuestro gemelo. ¿Sí? Cuando estoy con Jesús, estoy con Jesús. Pero cuando estoy con los cuates, a saber dónde está Jesús. Esa es la situación en realidad, cuando nosotros no podemos ser firmes en los lugares donde estamos para demostrar que somos cristianos. ¿Me entienden? No necesitamos en realidad hacer, ¿cómo les diría yo? Gran show para mostrar que nosotros somos cristianos. No, la firmeza de nuestro corazón, nuestro testimonio en las cosas que no, se acabó. Tengo que decir no y ya está, pues.
Y no como Pedro, que aquí pues dijo no, porque no lo conozco. Ay, yo no sé quién es. Ay, yo no era. Yo no estuve ahí. ¿Me entienden? Cualquier cosa, pero negó al Señor. Y miren al final qué le pasa. En el 62 dice, y Pedro saliendo, porque oyó que el gallo cantó, ¿verdad? Y se acordó lo que el Señor le había dicho. Y dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Ven, porque ¿acaso no sabemos nosotros que le fallamos al Señor cuando nos metemos en esos problemas, pues? ¿Acaso cuando no estamos en esas situaciones y estamos clamando al Señor que nos ayude, que Él sea nuestra luz, no estamos en realidad conscientes de que nosotros nos metimos? Porque está bien cuando el Señor permite. Pues yo puedo decir, bueno, Señor, si tú lo permitiste voy a batallar, pero cuando yo me metí en el asunto, yo tengo que responderle al Señor. Yo tengo que decirle al Señor y yo tengo que reconocer, aunque tenga que llorar amargamente. Tengo que reconocerle al Señor y decir, sí, Señor, yo fui. ¿No? Pedro, yo abrí la boca, Señor, dije que contigo hasta la muerte. Y resulta que no cumplí. Resulta que no he podido cumplir, ¿ven? Pero por eso no lo abandona el Señor. ¿Me entienden? ¿Qué hace Jesús? Lo va a buscar después. Cuando ya Pedro regresó a sus actividades normales. Cuando ya Pedro se alejó de lo que había sido llamado a hacer en la obra. No, él estaba ahí cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Vayan, hagan esto, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, Pedrito, ¿dónde andaba? Andaba pescando otra vez, que era lo único que sabía hacer, según él. O eran sus aptitudes que tenía. Pero el Señor lo busca y le vuelve a hablar al respecto de el amor que Dios le tiene. Por eso es que nosotros, aunque fallemos, aunque nos metamos, podemos superar todo momento difícil. Lo que sí es muy recomendable es no huyamos del Señor. ¿Sí? Dios jamás nos va a agarrar y nos va a romper un brazo para algo, no. Él nos va a amar, lo que pasa es que nos va a hacer pasar por el camino correcto para corregir el asunto. Y ese es el que nosotros no queremos porque es que es muy estrecho usted. En realidad yo prefiero pasar aquí que pasar aquí. Pero sí paso bien. Pero ven, es que aquí cuesta pasar, ¿va? Usted, eso es lo que a mí no me gusta, Señor. Pero Dios dice, tenés que pasar ahí, ¿sabes qué? Si no, no vas a aprender, mijo. Es que Dios también necesita que nosotros aprendamos. Entonces tenemos que vivir algunas circunstancias, como les digo, difíciles, a veces que el Señor nos manda, que Él permite que pasen en nuestra vida. Aquí vimos realmente cómo permitió que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Pero también Él a veces nos ayuda a pasar a nosotros ahí y tenemos que pasar cuando nosotros hemos metido las patas. ¿Ven? No es que la justicia de Dios es para nosotros a veces tan incomprensible, ¿verdad? Que Dios nos dice, va, como nosotros, voy a decir, miren pues, nosotros vamos a decir, ay, perdón hermano Milagros, fue por mi culpa que te pasó esto. Yo te voy a ayudar, ¿oíste? Yo voy a estar con vos todos los días hasta que salgas, porque fue mi culpa. Vamos a decir, en caso del Señor no hay culpa, ¿verdad? Pero cuando solo hermano Milagros, ay, mirás cómo salís, hermano. Dios no hace eso. Dios, siendo una u otra cosa, extiende su mano para que nosotros caminemos y salgamos de ahí. Ven, eso es lo incomprensible porque nosotros no somos así. Que alguien se equivoque, ya casi que lo ahorcamos, ¿verdad? Y no queremos dar segundas oportunidades o terceras oportunidades o cuartas oportunidades o tal vez 10,000 oportunidades como el Señor lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántas oportunidades no me ha dado a mí el Señor para poder salir de mis cosas? Infinidad. Ven, pero nosotros no actuamos de esa manera. Por eso nos cuesta comprender en realidad cómo es que después de que ese Pedro se atrevió a negar a Jesús, hasta gritó, abrió
la bocota del lagarto para decir que hasta la muerte iba a ir con él. Y ahora que lo niega, el Señor lo va a buscar. Y lo ama. Porque no lo va a buscar para regañarlo, ¿verdad? No es que el Señor Jesús dijo, ay, hasta Pedro, ahorita voy a arreglar cuentas con él. Y empezó a caminar para donde estaba Pedro. No, fue a amarlo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de entender en nuestros corazones, que aunque nos equivoquemos nosotros por nuestra propia cuenta y nos metamos en momentos difíciles, los podemos superar si estamos con el Señor. No es que Él esté con nosotros, porque eso no lo podemos decir nosotros, porque Él ya está con nosotros. Él prometió y dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No tenemos nosotros que decir, ay, ¿será que Jesús está conmigo? No, para superarlo tengo que decir, yo tengo que estar con Él. Porque el que se alejó, ¿quién fue? Yo. Yo soy el que me alejo cuando hago esas cuestiones, o sea, es culpa mía. Entonces, ven que la decisión de Pedro, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí, pero él se metió por su propia cuenta, ¿verdad? Pero salió, porque el Señor estaba con él, ¿verdad? En Lucas 23, 27. Miren, pues dice, aquí seguimos siempre con lo de la crucifixión. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros, por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor les dice, oren, intercedan. Ven, en ese caso dice, no lo hagan por mí, porque Él va para la crucifixión, pues no lloren por mí, sino ustedes clamen, oren por ustedes, por sus hijos, porque vendrá un tiempo, ese tiempo difícil, esos momentos difíciles que se van a pasar, donde las cosas se ponen bien duras. Si dice aquí, miren en el 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Está diciendo, ahora que están así, voy a decir, fortalecidos, ¿verdad? Ahora que están bien metidos conmigo, ahora que estamos bien caminando con el Señor, oren, intercedan, sigan batallando, luchen, porque aún en este tiempo que ustedes están bien verdes, los están atacando, van a hacer estas cosas con ustedes, cuánto más si se secan. ¿Sí? Y cuando está hablando de verde y de secarse, ¿verdad? Está hablando del Espíritu. Si Satanás nos agarra y nos ataca y logra a veces hacernos tambalear, hacernos dudar, hacernos sentir mal, hacernos sentir menos cuando estamos verdes, cuando estamos metidos con el Señor, cuando estamos caminando con el Señor, imagínense si se nos agarra sin Él, nos va pero a hacer pedazos si no tenemos al Señor, si estamos secos. Entonces dice, ahora ustedes no lloren por mí, dice el Señor, háganlo por ustedes. Oren, intercedan, métanse, hagan por sus vidas, porque si los agarran secos, olvídense. O sea que el Señor está diciendo, verdes o secos, los van a atacar. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Ven, entonces el árbol verde, ¿cuál es? En Jeremías 17, vamos a Jeremías 17, 7.
que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Ven? Entonces el Señor dice: si cuando están verdes los van a atacar, ustedes se van a mantener firmes. Ustedes van a seguir dando fruto, su hoja se va a mantener fresca, van a estar tranquilos, va a haber calor, pero ustedes van a estar tranquilos, porque la palabra dice: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ven, entonces, aunque las aguas vengan sobre ti, no te vas a ahogar. Pero ahí dice: estando verde, firme, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Estemos firmes en este tiempo, porque si nos agarra seco Satanás, nos va a desarmar. ¿Sí? Si verdes nos ataca, si verdes, voy a decir, Pedro era fuerte. Imagínense cómo estaba Pedro de fortalecido en el Señor, que se atrevió a decirle: ay Señor, yo no contigo, hasta la muerte voy a ir. Voy a estar todo contigo porque yo estoy bien fuerte. ¿Cuántas veces no le hemos dicho nosotros así al Señor? Mándame donde querrás, decí lo que querrás, yo voy, yo lo hago, Señor, yo estoy fuerte en ti, estoy listo, lo que sea, lo que venga y vas a ver, yo te voy a responder. Y cuando viene, ¿qué? Estando verdes, metidos aquí en las aguas, en las corrientes de agua, siendo fuertes. Imagínense que nos agarran secos, sin fuerzas. Olvídense. ¿Cuántos no han salido de la iglesia de Jesucristo por eso? Porque los agarran secos. Es más fácil, ¿sí? ¿O no es más fácil agarrar una hoja seca y hacerla así, polvito, a una hoja verde? ¿Qué es más fácil? La hoja seca. Bueno, Satanás nos quiere agarrar, nos quiere llevar a secarnos. Y secos, más fácil. Enclenques dirían, ¿verdad? Frágiles. ¿Sí? Porque no vamos a tener fuerzas ni siquiera para recordar que el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros. Esta es la parte en la que nosotros tenemos que batallar y decir: superemos esos momentos difíciles. Y ahorita que estamos fuertes, aprendamos a superarlos y oremos, no nos cansemos de orar, no nos alejemos del Señor solo porque es que ahora estoy bien. Es que ahora todo me sale bien, todo está calidad, ¿verdad? Levanto la mano así, se cae la gente. No sabe si es porque de aquí se cayó la gente. ¿Verdad? Todo está bien, todo. Palabra profética me sale cada ratito. Es que miren, todo lo que le digo a la gente es verdad. Está bien, ¿por qué no? Dios lo puede usar a uno así, súper excelente. Pero eso no es una licencia para no seguir en la relación con el Señor, para no dejar o sea, para alejarse de Él. Olvídense, cuando siempre deberíamos estar en todo tiempo, debemos de orar, dice la palabra. Orad sin cesar. Debemos de estar en todo tiempo nosotros fortalecidos, 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 porque vendrán los tiempos duros, los momentos difíciles, y si no estoy preparado, me va a ir duro. Y tengo que estar bien sometido al Señor. El Salmo 25:12 nos da por ahí algunos tips para poder superar. Dice el Salmo 25:12: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, si yo le temo al Señor, de verdad, primero es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, ¿verdad? Que yo lo pueda conocer. Pero si yo en realidad
le temo a Él, pero un temor santo, no un miedo, no un terror al Señor, ¿verdad? Sino un temor reverente, un temor que Él anhela que nosotros tengamos, porque nosotros sepamos, miren, que su palabra es verdad y que su palabra se va a cumplir. ¿Sí? Eso es tener el temor al Señor, en verdad, porque se va a cumplir. Entonces, todo lo que yo siembre, voy a cosechar. Entonces dice que si alguien le teme, dice la palabra, Él le enseñará el camino que ha de escoger, o sea, la dirección del Señor. Si yo le temo a Él, voy a ir delante de ¿quién? De Él, a buscar la dirección para salir de esta situación, ya sea que me haya caído del cielo o ya sea que yo me haya metido. Si yo me metí, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. Ven, pero a veces le damos vueltas y vueltas y vueltas y nunca decimos la verdad. Entonces Satanás tiene más espacio para seguirnos. Ahí sí que para seguirnos zarandeando, ¿no? Ahora, si yo reconozco la verdad, a partir de la verdad, el Señor me va a defender. ¿Me entienden? Solo a partir de la verdad. Ese hombre fuiste tú, le dijeron a David. Dice que pequé contra el Señor, soy digno de muerte, dijo. Ven que no le dijo, vos, ¿de dónde te sacaste de tu profecía? ¿Vos de dónde venís? ¿Qué fumaste vos? ¿Ah? Yo soy el rey, ¿cómo me venís a mí a decir eso? Perdón, soy intocable, hermano. Resulta que yo a veces soy intocable, ¿va? No me pueden decir algo que me pongo como gato, así, todo espinoso, ¿va? No, si es cierto, es cierto. ¿Qué puedo hacer? Más que ir a la presencia del Señor, porque por temor a Él debo de ir, no por temor a los hombres. ¿Me entienden? ¿Qué va a decir la gente? Dice. ¿Qué va a decir Dios? Eso es lo que aquí dice, que el que le teme al Señor va a ir a buscar su dirección. Tiene que pasar la vergüenza lo que hizo, va a tener que pasarla, ¿qué? Pero mejor pasar la vergüenza delante de los hombres, ¿sí? Y no la vergüenza después delante de Dios. Mejor ser sincero, ir y abrir su corazón y decir, Señor, dirigime, ¿verdad? Para poder superar esto. Aquí en el 9, siempre del Salmo 25 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Ven cómo es el juicio del Señor? Si soy humilde, ahí va a llegar y me dice, encaminará a los humildes por el juicio. ¿Nos va a juzgar? Claro que nos va a juzgar, pues. No esperemos nosotros que porque voy a llegar y le voy a decir al Señor la verdad y me voy a arrepentir. No va a haber juicio, sí va a haber. Pero va a haber misericordia, ¿verdad? Hemos visto ahí en Santiago que dice que la misericordia de Él va aún por delante de su justicia. ¿Ven? Entonces necesitamos ir y ser humildes, dice, y luego, y enseñará a los mansos su carrera. No decía Jesús, pues, sed mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, sed mansos y humildes de corazón. Aquí dice el Señor que a los humildes los va a encaminar por su juicio. Y a los mansos les va a enseñar su carrera. Fíjense qué rico, ¿eh? Ser humilde, uno decir, bueno, está bien, el humilde dice, reconozco que me equivoqué. Ya está. Y el manso, ¿qué hace? Señor, si eso viene de ti, pues voy a recibir y voy a trabajar y algo quieres hacer en mí. Por eso les digo, si nos cae del cielo una circunstancia de esas y nosotros estamos seguros que no hay nada, sino lo podemos ver como una prueba del Señor, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros estamos ahí en medio de la prueba, hay que tener, dice la palabra, sumo gozo. Y yo lo puedo decir, bueno, Señor, voy a ser manso, pues no me voy a pelear contigo, no me voy a oponer, no te voy a ir a decir, ay, a mí, ¿por qué me estás haciendo esto?
hemos visto lo de los pámpanos y la vid. ¿Se recuerdan? Dice que el pámpano que está dando fruto lo van a ¿qué? A recortar. Imagínense, me está yendo bien, todo sale bien, lo estamos haciendo, sí estoy haciendo esto, el otro, hago todo lo que dice la palabra y de repente, ¡chac!, ahí viene el tijerazo, ¿ah? Yo voy a dar fruto y de repente el tijerazo, ay, ¿a mí por qué? Si todo lo estoy haciendo bien, para que deis más fruto, dice. Ven, porque siempre lo que el Señor nos enseña es para que nosotros seamos mejores en la obra. Tenemos que pasar algunas cosas porque un ciego, dice, no puede guiar a otro ciego. O sea, si yo no he pasado algunas circunstancias, no le puedo decir a otro por dónde pasar porque nunca he pasado por ahí. Pero si yo ya las pasé, entonces con toda propiedad Dios me va a usar para ayudarlo. Ven, ese es el asunto con el Señor, que a veces Él permite que nosotros pasemos ahí esos momentos difíciles, pero si Él está con nosotros, lo vamos a superar. No nos preocupemos, ya sea que nosotros nos hayamos metido al problema o que Él haya permitido que nosotros pasemos por ahí. De todos modos dice, no les voy a poner ninguna carga que ustedes no puedan sobrellevar, ¿no? ¿Sí? Mi yugo es fácil, dice el Señor, ¿verdad? Así es, ¿o no? Y su carga ligera, dice. Entonces piensa que Jesús dice, ay, esta carguita, ten hermanito, llévatela tú, te la voy a poner yo. Es ligera la carga del Señor, no tiene por qué pesar, pues. O sea, no es que me puso la cruz, ahí voy yo para abajo. No, es ligera la carga, pero debemos de superarla en Él y yendo con Él, ¿verdad? Estando con Él. Aquí el 10 dice, el versículo 10 del Salmo 25, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Qué quiere decir para el obediente? El obediente va a guardar los pactos del Señor, porque guardarlos es cumplirlos, es hacerlos. ¿Sí? No es agarrarlos y guardarlos en el ropero, vaya ahí que se queden. No, es cumplirlos, es obediencia. Entonces, si soy obediente, dice la palabra, que las sendas de Él para conmigo van a ser misericordia y verdad. Qué rico, ¿no? Que el Señor me trate con misericordia, si casi siempre estoy pidiendo misericordia. Pero también me va a tratar con verdad, o sea, no me va a esconder nada. Por eso me va a llevar por sus sendas de justicia. Por ahí me va a hacer pasar, tengo que cumplir, voy a tener que cumplir, pero voy a salir de la situación difícil, no me voy a quedar encerrado para siempre. Pero cuando no quiero, cuando no hago lo que el Señor, entonces doy vueltas y doy vueltas y no salgo. Y llego a un lugar y no me siento bien, por supuesto. ¿Qué me voy a sentir bien si no he salido de donde estoy? Y veo que otros se gozan y otros la pasan bien y viven, y yo no hay forma que quiera cambiar mi asunto. Decía el mismo salmista, mientras callé, mis huesos se envejecieron, dice, ¿no? Entonces es importante para nosotros, para salir, que seamos obedientes, que tengamos el temor del Señor, que creamos en Él, que hagamos lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Si hay que arrepentirnos, arrepintamos y vivamos conforme a su palabra y seamos guiados por Él. Miren, Hebreos 11:7. Por la fe, dice Noé, a eso sale en verso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces,
¿Fue obediente? Fue obediente. ¿Y le tuvo temor al Señor? Sí. Ahí dice, con temor, dice, preparó el arca. Le temía más al Señor que a los hombres, ¿verdad? Porque los hombres, imagínense cuántas veces, viejo loco, ya te pelaste, ¿verdad? ¿De cuál estás fumando? No sé qué, y lero, lero, candelero, y ahí no se ve nada, no va a llover, ¿qué te pasa? Pues hombre, diría un español que andaría por ahí, ¿verdad? Cualquier cosa. Eso no le importaba a él, ¿verdad? Te vamos a quemar esa tu arca. Imagínense. Él decía, no importa lo que ellos quieran decir, yo temo a Dios. Dios dijo y no hará. ¿Ven? El Señor le dijo a él lo que iba a hacer. Y él temía que Dios, lo que temía es que Dios sí lo iba a hacer. O sea, lo que él temía era no hacer él lo que le correspondía, no obedecer al Señor, sino él hizo lo que Dios tenía que hacer. ¿Ven eso? Y si estaba metido en una circunstancia difícil o no, piensan que no era difícil lo que estaba viviendo Noé. Como hombre carnal, en su cuerpo, en su familia, ¿sí? ¿Cuántas veces no le han de haber dicho a sus hijos cuántas cosas de sus papás, de su papá? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no ha de haber dicho la gente en contra de él? Difícil, muy difícil. Ah, ya pasaron 40 años y no ha llovido. Ja, 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 ja. ¿Se imaginan que era terrible lo que vivía, verdad? Y él seguía siendo manso, humilde de corazón, él seguía siendo obediente al Señor, estaba en el temor del Señor y seguía construyendo. Así nos pasa a nosotros. Por servir al Señor se ríen, nos señalan, nos insultan, nos dicen, pero no aguantamos a veces, ¿verdad? Y rápido nos damos la vuelta. No sabes con quién te estás metiendo vos. No tenés ni idea de dónde me sacó Dios, ¿verdad? Todavía se ponen bíblicos. El que busca, encuentra. Wow, somos terribles con eso, ¿verdad? No, hombre, mansos y humildes de corazón, con temor al Señor, que se va a cumplir lo que Dios dijo. No importa que al hombre no le guste. ¿Sí? Dios dijo, Dios va a hacer, ya está. Entonces yo debo seguir caminando firme y haciendo la obra del Señor en sus sendas de justicia. Si yo le temo, dice que por esas sendas Él me va a guiar. ¿Sí? Está esperando eso de nosotros, que actuemos conforme a la palabra, aunque el momento sea difícil. ¿Quién dijo que hacer la obra de Dios iba a ser fácil? ¿Ven lo que les dice Jesús de una vez? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces de ahí me tengo que agarrar y caminar en la obra. Por eso les digo, si me equivoco, tengo que ir delante del Señor, le pido perdón, me arrepiento y regreso. Y si hay consecuencias, pues las tengo que vivir. ¿Qué? Si no fui yo el que me metí, pues, ¿me entienden? Es que yo a veces quiero meterme a los clavos, a los problemas y que Dios viva las consecuencias. U otro, ¿eh? No yo. Pero si yo me metí, tengo que aprender a que las voy a vivir. Pero voy a salir porque el Señor está conmigo, ¿verdad? Porque el Señor está creyendo en mí. Dios permite, como a Pedro. Satanás te pidió para zarandearte. Ahí está Pedro, zarandearlo, pues. Ahí te dejo a Job. Cuidado con su vida. De ahí dale, quítale lo que querrás y vas a ver si no me ama. Adiós, ovejas, camellos, hijos. Todo lo que podían le quitaron a Job, pero no dejó de amar a Dios. No dejó de creer en el Señor. ¿Me entienden? A nosotros no va a hacer que nos vuelen un par de zapatos, porque ya hicimos el gran relajo. Por cositas a veces. Por insignificantes cosas no nos sostenemos del Señor. Entonces no podemos salir de los momentos difíciles porque no nos logramos mantener firmes en la palabra. Pero también para salir hay que prepararse, ¿verdad? ¿Sí?
¿Por qué? Dice Efesios 5. Vamos a ir primero a Efesios 5. Quince. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ven? Ahí dice la palabra, porque los días son malos. Entonces no hay que andar como necios, sino como sabios. ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra, en el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. En el temor de Jehová, perdón. Luego en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ya? Es importante que estemos preparados. Es importante que estemos preparados, porque aún Dios puede permitir que vivamos algo, un momento difícil, y Satanás lo va a aprovechar para irnos a acusar. Pues te digo, la circunstancia puede hacer que Dios lo permita o que yo me meta. En cualquiera de los dos casos, Satanás va a andar detrás con sus acechanzas para ver cómo me hace caer de donde Dios me ha puesto. Yo tengo que estar preparado para salir, para superar ese momento difícil. Aquí dice, tomando la armadura, ¿verdad? Y ahí arranca y dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Yo tengo que saber que, sea que el Señor permita que yo pase un momento difícil, o sea que yo me meta al momento difícil, la forma de prepararme para eso es espiritual. Tengo que prepararme espiritual. No es físico lo que tengo que hacer, es espiritual. Porque solo preparado espiritualmente puedo irle a pedir perdón a alguien. Si no estoy preparado espiritualmente, perdonen, pero voy a ir a hacer una payasada nada más, para que todos me miren que yo pedí perdón. Si no lo hice espiritualmente, olvídense, no se puede. No se debe. Sí se puede porque tenemos unas máscaras tremendas para hacerlo, pero no es lo que el Señor quiere. Porque Satanás de todos modos ahí va a seguir y él sabe que fuimos solo porque había que ir, no fuimos de corazón. Pero cuando vamos de corazón, ¡clic!, le cortamos las alas a Satanás para que esté con sus acechanzas sobre nosotros. Y aquí ya dice que nos pongamos toda la armadura. Dice el 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ven, superando el momento difícil. Sí hay momentos difíciles en nuestra vida, muchos momentos difíciles. Dios puede permitir unos y otros nosotros nos metemos, pero tenemos la ventaja de poderlo superar porque el Señor está con nosotros, porque Él nos ama, porque Él nos escogió, porque Él tiene un propósito, porque nos dejó la forma de hacerlo. No nos abandonó, sino nos enseñó el camino para poder salir de él. Así que está en nosotros superar esos momentos difíciles, ¿verdad? Entendiendo la palabra, preparándonos con su palabra, ¿verdad? Viviendo conforme a su palabra, ¿verdad? Amén, amén y amén. Dios los bendiga.